En esta pregunta, se nos pregunta cuál de las siguientes funciones no es una función de potencia. Entonces, comencemos revisando la definición de una función de potencia. Una función de potencia es una función que puede ser representado en la forma f de x es igual a k veces x elevado a la potencia de p, donde el exponente p es cualquier número real y k, el coeficiente, no puede ser igual a 0. Observe que si k fuera 0, tendríamos la función f de x igual a 0, que sería una función constante. Mirando nuestra primera función, tenemos y es igual a 1 sobre x, o 1 dividido por x. Esto no parece una función de potencia en su forma actual. Pero, podemos reescribir esto usando la propiedad de exponente dada aquí, donde 1 elevado a la potencia de m negativo es igual a 1 sobre 1 elevado a la potencia de m positivo. Para ayudar a recordar esta propiedad de exponente, podemos escribir 1 elevado a la potencia de m negativo como una fracción con un denominador de 1. Y si movemos esta expresión exponencial a el denominador, cambia el signo del exponente. Nuevamente, 1 elevado a la potencia de m negativo es igual a 1 elevado a la potencia de m positivo. Del mismo modo, si tenemos 1 sobre 1 elevado al poder de m negativo, esto es igual a 1 elevado al poder de m positivo, que nuevamente podemos considerar como una fracción con un denominador de 1. Entonces, si movemos esto al numerador, cambia el signo del exponente. Entonces, si tenemos una expresión exponencial y la movemos a través de la barra de fracción, cambiará el signo del exponente. Volviendo a nuestra primera función, tenemos y es igual a 1 sobre x, que es lo mismo que 1 sobre x elevado a la potencia de 1 positivo. Entonces, movieron esto al numerador. Podemos reescribir esta función como y es igual a x elevado al poder de 1 negativo. Entonces observe en esta forma, p es igual a 1 negativo, el exponente, y k, el coeficiente, sería igual a 1 positivo. Y por lo tanto, esta es una función de potencia. A continuación, tenemos y es igual a 3x al cuadrado. Entonces, esto encaja en la forma de una función de potencia, donde p es igual a 2 y k es igual a 3. Ahora la siguiente función, tenemos y es igual a x al cuadrado más 1. Debido a esto más 1 aquí al final, esta función no es una función de potencia. La forma de una función de potencia no permite la suma o resta de términos adicionales, o en este caso, más o menos una constante. Entonces, esta es nuestra función que no es una función de potencia. Veamos también nuestra última función, donde tenemos y es igual a la raíz cuadrada de x, nuevamente en su forma actual. Esto no parece ser una función de potencia. Pero, podemos reescribir un radical usando exponentes racionales usando la propiedad dada aquí, donde la enésima raíz de 1 elevado a la potencia de m es igual a 1 elevado a la potencia de m sobre m dividido por n. Entonces, el índice nos da el denominador y el exponente nos da el numerador. Entonces, para la raíz cuadrada de x, el índice es 2 y el exponente, x, es igual a 1. Y así, podemos reescribir esto como y es igual a x elevado a la potencia de 1, 2. Entonces, en esta forma, observe como el exponente, p, es igual a 1, 2 y el coeficiente, k, es igual a 1, y por lo tanto, esta es una función de potencia. Entonces, la única función aquí que no es una función de potencia es y es igual a x al cuadrado más 1. Ahora, antes de irnos, veamos varias otras funciones de potencia y sus gráficos. Aquí, tenemos f de x es igual a x, f de x es igual a x al cuadrado, f de x es igual a x al cubo, f de x es igual a 1 sobre x, que es igual a x elevado a la potencia de 1 negativo, f de x es igual a 1 dividido por x al cuadrado, lo que es igual a x elevado a la potencia de 2 negativos, así como f de x es igual a la raíz cuadrada de x, que es igual a x elevado a la potencia de 1, 2. Entonces, observe cómo nuestras funciones de poder nos dan muchas de nuestras funciones básicas para lo que a menudo llamamos funciones primarias. Espero que hayas encontrado esto útil.